Dentro de unos días vamos a ser llamados a votar una vez más para reemplazar a nuestro presidente de la República, para elegir al que nos gobernará los 5 años subsiguientes. Keiko Fujimori, que quedó segunda en la primera vuelta de las elecciones, a 6 puntos del ganador, en estos días, recorriendo el norte del Perú y parte de la Amazonía, ha conseguido, según algunas encuestas, alcanzar al ganador. Creo que estas son las elecciones probablemente más importantes de la historia del Perú. ¿Por qué? Porque en ellas, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras, no vamos a elegir a unas personas, sino vamos a optar por un sistema. Esto lo han decidido nuestros adversarios. Hay todavía una gran reticencia entre muchos peruanos a votar por Keiko Fujimori. Yo los comprendo. Creo que entre los peruanos he sido uno de los que ha censurado de manera más crítica y sistemática al señor Fujimori desde que a los 2 años de asumir el poder dio un golpe de Estado. Sin embargo, en estas elecciones yo voy a votar por Keiko Fujimori y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre tanto para que yo cambie de manera de pensar? Creo que la razón es que si nosotros elegimos al señor Castillo en esta segunda vuelta, probablemente ya no haya más elecciones libres en la historia del Perú. Tanto el propio Castillo como el señor Cerrón, que dirige el partido que lo ha presentado como candidato a las elecciones, y varios de los elegidos en el Parlamento en esta lista han proclamado que ellos son más que ciudadanos verdaderamente revolucionarios y que ese poder que alcanzaron mediante los votos ya no lo dejarán. Es decir, establecerán en el Perú un sistema en el cual el control de las futuras elecciones estará exclusivamente en el poder. Esto, en otras palabras, quiere decir el establecimiento de un sistema socialista o comunista que veniría a añadirse a los sistemas establecidos en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Simplemente estos compatriotas no parecen haberse enterado que el comunismo ya no existe, que es simplemente una obra de países fallidos como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las grandes potencias que fueron socialistas han dejado de serlo. La URSS ha desaparecido y Rusia, la Rusia de Putin, es hoy día un país capitalista de amiguetes. Y China es un país que ha establecido un sistema dictatorial, por supuesto, en el que los propietarios de empresas pueden ser millonarios. Yo en el año 2010, la última vez que estuve en China, descubrí a través de ese periódico que reparten en los hoteles de lujo de China, que 2 multibillonarios habían sido elegidos miembros del Politburó o el Comité Central del Partido Comunista Chino. ¿Qué clase de socialismo es ese? ¿Qué clase de socialismo es el que se ha establecido en esos países en reemplazo del antiguo comunismo que fracasó sin que el Occidente interviniera, simplemente por su absoluta incapacidad para satisfacer las más elementales necesidades de esas poblaciones? Yo no quiero que mi país sea en el futuro la Venezuela de estos días,
un país potencialmente riquísimo, del que por lo menos 5,5 millones de personas han huido para encontrar trabajo y no morirse de hambre. ¿No es el caso de Cuba? ¿No es Cuba un país que desde hace 60 años vive una dictadura sistemática que ha empobrecido enormemente a la que era la cuarta economía de América Latina? Y la pobre Nicaragua del comandante Ortega y su esposa, que es un país sometido periódicamente a represiones brutales, donde no hay libertad de prensa, donde no hay derecho de invertir y donde los propietarios son automáticamente nacionalizados. Yo no quiero ese futuro para mi país. Creo que la señora Fujimori ha hecho suficientes explicaciones de los errores que ha cometido en el pasado. Ella se ha comprometido de una manera absolutamente categórica a respetar las disposiciones que existen en el Perú, constitucionales, para abandonar el poder automáticamente a los 5 años. Se ha prometido en estos años respetar sistemáticamente el derecho de crítica en la prensa. Se ha comprometido a respetar el Poder Judicial y a no efectuar despidos ni renovaciones de esta institución fundamental para la democracia en los 5 años que estaría en el gobierno. Y se ha comprometido igualmente a no indultar en ningún caso a Montesinos, quien cometió los peores asesinatos y los robos que caracterizaron este periodo. Yo creo a Keiko Fujimori, creo que nosotros debemos estar vigilantes, por supuesto, y no permitir de ninguna manera que nuestra democracia se vea en el futuro amenazada. Creo que Keiko Fujimori representa en estas elecciones la libertad y el progreso. Y creo que el señor Castillo representa la dictadura y el atraso.